Peña Nieto era un payaso el sexenio pasado. Y no obstante los huracanes como y este presidente, la moraleja de todo esto es que el miedo no anda en burro, sino en presidente de la República. ¡Fuchicaca! Bienvenidos a su noticiero de confianza, Fuga de Opinión, la opinión que nadie pidió porque no sabía que Karen estaba. Yo soy Max Corrales, acompáñenme a ver qué es lo que pasó esta semana en México. Fueras y fueros, uno siempre vuelve a donde fue feliz. Si Mahoma no iba a la montaña iría a Mahoma. Si los niños no iban a Kevin Spacey iba a ir por los niños. Y en este caso, si Morena no iba por Marcelo Ebrard iba a ir por Morena. Y esto fue precisamente lo que pasó. Sí, otra vez. Ay, Marcelo no solamente terminó yendo con Morena otra vez, sino que terminó también con los 2 kilitos de dignidad y amor propio que todavía le quedaban a nuestro ex canciller. Esto luego de estar acusando durante más de 2 meses un supuesto fraude que le hizo Claudia Sheinbaum durante las encuestas para ver quién era la corcholata ganadora que iba a ser entonces la candidato o la candidata, en este caso, a la presidencia de la República por parte del partido oficialista. Durante 2 meses, Marcelo Ebrard estuvo chingue y jode con que me voy del partido y mírenme cómo me voy, y me voy a la de una y me voy a la de 2, y cuando Morena le dijo está bien, ya vete cabrón, Marcelo Ebrard le dijo ay no, ¿cómo crees? Era todo una broma. Y es que al parecer el escenario estaba puesto con alfombra roja para que Marcelo Ebrard fuera el candidato de Movimiento Ciudadano de cara a los comicios del año que viene, puesto que el domingo de la semana pasada era la asamblea de aspirantes a la presidencia por parte de MC, y el lunes Marcelo Ebrard había anunciado un mensaje muy importante. Todo parece indicar que Marcelo se iba a registrar y el lunes iba a explicar su porqué y a romper finalmente con Morena, pero pasó todo lo contrario. Dejó plantado al partido Movimiento Ciudadano, aun cuando Dante Delgado ya lo había confirmado como una opción externa para el partido, y terminó regresando como el perro arrepentido con la cola entre las patas al partido que lo ninguneó desde un principio. No obstante eso, Marcelo Ebrard, posterior al día lunes, había presumido en diversas entrevistas la negociación que había llevado a cabo directamente con la ex jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, a quien le dijo casi que como condición para que él regresara a Morena, lo tenían que aceptar y recibir como lo que es, la segunda fuerza en el partido. Sin embargo, el gustito de la negociación no le duró ni un día, ya que al día siguiente, tanto Claudia Sheinbaum como Mario Delgado como Noroña le atizaron duro y tupido a Marcelo Ebrard. Esto es, por ejemplo, lo que decía Claudia Sheinbaum sobre que él era la segunda fuerza del partido. No puede ser la segunda fuerza, ni la tercera fuerza, ni la cuarta fuerza, porque Morena es una sola fuerza. Entonces, qué bueno que él decidió quedarse en Morena. Cuando se crea Morena hay unos estatutos que dicen que la filiación es individual y directamente dice que no puede haber corrientes. Aparte de todo esto, Marcelo Ebrard había afirmado, una vez que se dio esta reconciliación con Morena, que no iba a ir, como ya había prometido a su base militante antes, o a los votantes Marcelo Ebrardistas, que iba a buscar la presidencia en el 2024, sino que ahora dijo que mejor la va a intentar buscar en el 2030, un escenario que parece total y absolutamente irreal. Irreal porque partiendo desde el inicio, Marcelo Ebrard estaba equivocado. El ex canciller y ex jefe de gobierno también nunca se dio cuenta que Claudia Sheinbaum no le hizo el fraude en las encuestas de hace 3 meses de las corcholatas. Claudia Sheinbaum venía haciéndole fraude a Marcelo Ebrard desde hace 1 año y medio o 2 años. El fraude no se dio en las encuestas o en el conteo de votos de las encuestas. El fraude se dio desde mucho antes, con Claudia Sheinbaum negociando en lo oscurito con representantes de Morena en los estados y en los municipios del país, con giras a lo largo y ancho de la República, con actos anticipados de campaña, con espectaculares, con bardas. Ese fue el fraude de Claudia. Y Marcelo Ebrard parece que nunca lo vio y se concentró en donde no debía, en la una encuesta en donde al momento de realizarse todo el mundo sabía que Ebrard ya había perdido y que Sheinbaum ya había ganado. Todo el mundo menos Marcelo Ebrard. He ahí el error. Actualmente la carrera de Ebrard, por eso mismo, parece que está en un declive total y absoluto. Ojo, no sería la primera vez para alguien como Marcelo Ebrard, que quien, como ya hemos dicho en otros videos también, es un experto en salir de situaciones difíciles y que cuando más su carrera se ve apagada y terminada, logra darle la vuelta a la página y salir a buen puerto. Esto es evidencia ahora de que va a lograrlo. La verdad es que no, porque el escenario nunca lo había tenido tan complicado, ya que con los partidos opositores rompió de una manera brutal al regresar a Morena. Ya no tiene cabida ahí.
La base militante de Marcelo Ebrard, o la gente que simpatiza por él, que votaría por él, quedó totalmente decepcionada y desencantada, aun cuando estaban dispuestos a apoyarlo, incluso si se enfrentaba a López Obrador. A ellos ya los perdió también. Y ya vimos cómo de regreso a Morena tardó un día en que se le volvieran a echar encima. Entonces actualmente está solo y peleados absolutamente con todos. Solo el tiempo nos dirá si Marcelo Ebrard es capaz de reestructurar su carrera política o no. Lo que sí es un hecho es que ese sueño que tenía de llegar algún día a la presidencia de la República, ese sueño ya se extinguió. Regresamos. Comunidad Fuguera, se cumplió este martes ya 3 semanas desde que el huracán Otis dejó a Guerrero más madreado que la nuca de David Faitelson aquella tersa y oscura noche en el Pirata Fuente a manos del conde de Tepito. El huracán Otis dejó las estructuras de construcciones de hospitales, casas o escuelas dentro del estado de Guerrero, particularmente en la zona en la costa, igual que un retrato de la cara de Cuauhtémoc Blanco. Espantoso, el escenario es espantoso, y es que las personas, los pobladores, la gente afectada sigue insistiendo en que no llegan los apoyos suficientes del gobierno. Ojo, la gente y los pobladores afectados, los damnificados, porque nos han hecho llegar un chorro de videos de otro tipo de gente que se la pasa diciendo cosas como: no, es que ustedes se están desinformando, el presidente López Obrador sí está mandando ayuda, se los juro, la gente está requete contenta, son nuestros informadores. Pero alguien se ha puesto a pensar o se ha puesto a analizar que este tipo de personas no están en Guerrero. La mayoría de ellas en estos videos salen con un green screen atrás como este, o salen grabándose en su casa, en su cochera, en su sala, en su cocina, en su cuarto. No están en Guerrero. Y algunas de las personas que sostienen esta misma versión, pero que sí están en Guerrero, ok, están en las zonas afectadas, pero están bien bañaditos, bien vestiditos y con el logo del partido en el poder. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? ¿A ese tipo de personas o a los pobladores que de plano se ven fatales porque son damnificados de uno de los huracanes más potentes que ha habido en la zona del Pacífico, que tienen tras de sí no su casa, no su cocina, y que no traen una guayabera con el logo del gobierno, sino que tras de sí tienen su casa destruida y que relatan todo lo que ya les hemos venido comentando, que el servicio de luz viene y va, que no hay internet, que no hay señal, que la gente se ha metido a la rapiña en sus casas, les han robado lo poco que tenían, o que directamente cuentan con algún familiar desaparecido que no han encontrado tras el desastre del huracán. Ante esto, el reclamo, ojo, no es que el gobierno no mande ayudas, es que el gobierno tarda mucho en mandar la ayuda y cuando llega no es suficiente. Y aquí nos manejamos siempre con cifras completas. El presidente López Obrador dijo que en estas 2 semanas se han enviado 10,000 paquetes de despensas. Uno podría pensar que es mucho, hasta que vemos que tan solo la zona de Acapulco es de más de 800,000 habitantes. Solo Acapulco. Faltan las otras zonas afectadas. Entonces, ante esto la población reclama también que el único servicio que le han dado para la reconstrucción de sus viviendas y lo que había dentro de ellas es una promesa y un papel. Los siervos de la nación, como así les llama Morena, le están entregando un vale en donde acreditan que son damnificados y a sus viviendas le están pegando un sticker con la promesa de que en algún momento les va a llegar una remuneración, les va a llegar un apoyo económico para resarcir los daños dentro de sus viviendas. Ok, pero no les dicen cuándo, no les dicen cómo, no les dicen cuánto, no les dicen de qué forma, solamente les dicen que eso va a pasar. Ojo, es un papel común y corriente. Cualquier persona con una fotocopiadora lo podría fotocopiar para adquirir recursos o apoyos que no necesita. Ahora, otra de las cosas de las que se está quejando los damnificados dentro del estado de Guerrero, en las zonas afectadas, es de que el gobierno se está aprovechando de su situación para sacarle raja política a la situación. Tal es el caso de la diputada Yolotzin Domínguez Serna, porque claro que si te llamas Yolotzin, tienes que pertenecer a Morena. Ahora, ella no es cualquier funcionario o diputadilla de Morena, ella es la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Guerrero, y a ella la cacharon en la localidad de Rollo Seco, arriba de una camioneta con batea con despensas para la gente. Hasta ahí todo bien, eso está permitido y está ayudando a la gente, ¿no? No, hasta que la gente empezó a grabarla, quién sabe con qué motivo, tal vez para agradecerle, tal vez no, pero cuando vio cámaras, con ayuda de las personas con las que venía, empezaron a pedir, o a gritar más bien, que suspendieran las grabaciones. Después salió el porqué. La señora sacó de su bolso una lista con el logo de Morena y las personas que ya estaban afiliadas al partido. Son esas personas las que iban a recibir las despensas que estaban llevando.
Así que solamente había una manera de conseguir agua, pañales, crema o también algo de comer: haberte suscrito al partido en el poder, Morena. Pero ojo, que ellos son muy caritativos y con un alto sentido humano. Si tú no estabas suscrito a Morena, fírmale en ese momento y ya después te dan tu despensa. ¿Qué tan inhumano tienes que ser para aprovecharte de esa manera de la tragedia? Y aquí nos van a decir: sí, pero es que Duarte del PRI daba quimioterapias con agua. Ya lo sabemos, y se nos retuercen las tripas cada que lo escuchamos o cada que lo recordamos. El problema es que Morena dijo que era diferente y resultó más de lo mismo. Más de lo mismo como el presidente López Obrador, que en la mañanera de esta semana, la gente, los periodistas le recriminaron por qué no había ido a Guerrero. Ya fue 6 veces a Badiraguato, tierra de narcos, pero ha ido apenas 4 veces a Acapulco y no hay ni una foto ni video de él, cuando es un presidente que hasta cuando se para en la carretera más olvidada del país a tragarse una torta de chilaquil, sube video y sube foto con la gente. No hay registros de él. Al final el presidente López Obrador terminó admitiendo que no ha ido y tampoco irá a las zonas afectadas porque tiene miedo de que le mienten la madre. Hágame usted el perro cochino favor. Si el presidente supiera que es cierto todo lo que dice, que la gente está contenta y que están llegando los apoyos, entonces no habría razón por la que él tuviera que no ir porque le van a mentar la madre. Además, si va y se la mientan, hombre, es su obligación. Peña Nieto era un payaso el sexenio pasado, y no obstante los huracanes como Ingrid o Manuel en Guerrero o el temblor de 17, Peña Nieto, aún sabiendo que donde se parara cualquier hijo de vecina se la iba a mentar, le iba a chiflar, se iba a reír de él o le iba a hacer algún chiste, ahí iba, ahí estaba, porque entendía que ese era su trabajo. Y este presidente, la moraleja de todo esto es que el miedo no anda en burro, sino en presidente de la República. Mujeres, la semana pasada una noticia nos dejó más fríos que mensaje de tu ex, cuando el ministro y muela picada con traje, Arturo Saldívar, renunciará a su cargo, a como dice el clásico, ¿y todo para qué? Pues para irse directito a la campaña de Claudia Sheinbaum de cara a los comicios del 2024, dejando a la Suprema Corte más desconocida y abandonada que hijo no reconocido de Luis Miguel, además de dejarla en un entorno de ataques gravísimos y preocupantes por parte del partido en el poder que le quiere aplicar el plan C, pero del plan C ya hablaremos en otro video. Ahora, lo que sí es un hecho es que Saldívar no puede, como en cualquier trabajo, simplemente decir: me voy, estoy hasta la madre y renuncio. ¿Por qué? Porque en México hay algo llamado Constitución, y en este caso el ministro, que no sabemos si es un bebé con cara de viejito o un viejito con cara de bebé, no dijo cuál es esta falta grave por la que él tenía que renunciar, ya que de acuerdo al artículo 98 de nuestra Carta Magna, declara que, y cito, las renuncias de los ministros de la Suprema Corte de Justicia solamente serán por causas graves, serán sometidas al Ejecutivo, o sea, AMLO, y si éste las acepta pasarán a la Cámara Alta, o sea, la de senadores, para que le den luz verde. ¿Y qué es lo que sigue después de esto? Que el presidente López Obrador va a mandar una terna, un grupo de 3 nuevas personas para ser ministros y que ocupen el puesto del ministro saliente. El Senado va a tener que aprobar uno de estos perfiles. ¿Qué pasa si no los acepta? El presidente manda otra terna. ¿Qué pasa si tampoco acepta los de ahí? El presidente, pues básicamente por sus huevos, va a nombrar por dedazo al ministro o la ministra que vaya a designar. Así es más o menos cómo funciona esto. Pero a todo esto, ¿quién fue Arturo Saldívar? Fue porque ya no va a ser ministro. Pasó extrañamente de ser ministro de la Suprema Corte, uno de los cargos más reconocidos que hay en el país, a ser un matraquero de la campaña de Claudia. Pero del rol que va a tener, esperen un momentito. Arturo Saldívar llegó a la Suprema Corte en el año de 2009, propuesto por quien fuera su alumno en la Escuela Libre de Derecho, nada más y nada menos que Felipe Calderón con Coca-Cola Hinojosa. En este caso, Felipe Calderón fue quien nombró a Arturo Saldívar y desde ahí se mostró como un estandarte de contrapeso en contra del poder en turno. ¿Por qué? Su primer proyecto de sentencia fue sobre el caso del incendio en la guardería ABC, un caso que atenía directamente a la prima de Margarita Zavala, esposa de Calderón, que fue quien lo postuló. Así Arturo Saldívar ganó adeptos como un ministro independiente, valiente, que se enfrentaba al poder, y también como un ministro que estaba preparado para asumir la presidencia de la Suprema Corte, hasta que llegó la 4T.
Ya con López Obrador como presidente, el ministro Saldívar no solo coqueteó y lo fue a visitar a Palacio Nacional, sino que también se volvió como un ministro servil a los designios del inquilino precisamente de Palacio Nacional. Saldívar votó a favor de polémicas propuestas como la de volver la Guardia Nacional una división de la Sedena, a pesar de que en un principio tenía que tener un mando civil. Votó a favor de la ley de la industria eléctrica, el permitir la consulta popular para enjuiciar a los presidentes en vez de simplemente, aplicar la ley, además de otras polémicas propuestas de la 4T. La 4T trató de devolverle el favor tratando más bien con una iniciativa de ampliar el periodo como presidente de la Corte de Saldívar, algo que afortunadamente, gracias a que todavía tenemos constitución, no pasó y los tiempos de la ley se respetaron. Pero hablando precisamente de la Suprema Corte, ¿qué es lo que sigue? Lo que les explicaba. AMLO va a mandar esta tercia y el Senado las va a aprobar. ¿Por qué? Porque en el Senado, en fast track, se aprobó la renuncia sin tener que ir a comparecer de Arturo Saldívar. Esto fue a principios de semana. Pues ya el miércoles el presidente de la República dio a conocer el nombre o la lista de las personas que va a tratar de meter a la Suprema Corte de Justicia, en este caso como ministras. Ya había anunciado que las personas esta terna iba a ser una terna de mujeres más bien. Lo que no advirtió, con justa razón, el presidente de la República es la clase de mujeres que iba a meter. Y para esto nada más quédese con la palabra nepotismo y con la palabra un partido entre familias. Ojo nada más a los apellidos y a los parentescos. ¿Estamos? El primer perfil es Lenia Batres Guadarrama, hermana de Martí Batres, actual jefe de gobierno interino y declarada como un porro en masculino, pero en este caso una porra en femenino, que es básicamente un político radical a favor de el López Obradorato. Ahora, no tiene tampoco credenciales, esto sí, ninguno de los perfiles académicas como los que sí tienen los ministros para poder ser ministro precisamente de la Suprema Corte, pero vámonos con el segundo perfil, la cual es Berta María Alcalde Luján, hermana de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, e hija de la expresidenta del Consejo Nacional de Morena, Berta Luján, a quien ya habían puesto en la terna para ser presidenta del INE. Sin embargo, la propia gente de Morena dijo que era un perfil muy radical para el Instituto Nacional Electoral y así terminó Guadalupe Tadei con el cargo. Imagínense nomás el perfil que ahora nos quieren meter a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y la tercera propuesta es María Estela Díaz González, reconocida por ser la abogada de López Obrador. Es nada más y nada menos que su consejera jurídica, la que sustituyó en el cargo a Julio Scherer. Una terna de incondicionales, al igual que Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, que López Obrador busca meter a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, algo que tristemente parece ser va a aprobarse en el Senado, porque es un Senado con mayoría López Obradorista. Pobre de México, tan lejos de una Suprema Corte y tan cerca de López Obrador. Terminamos. Y eso fue todo de momento. Les agradecemos como siempre su sintonía. Denle like, comenten y compartan para llegar a más personas que como ustedes no pidieron nuestra opinión porque no sabían que la necesitaban. Mi nombre es Max Corrales, a nombre de todo mi equipo de trabajo les doy las gracias y síganos sintonizando como Fuga de Opinión en TikTok, así como la columna personal de un servidor en El Sol de Puebla. Nos vemos el lunes.